Buenas tardes, estimados directores. En esta oportunidad vamos a tratar acerca de la retroalimentación al docente. Ya en un video anterior compartí con ustedes acerca de cuáles eran los criterios que estábamos considerando ahora para hacer el feedback o retroalimentación al docente. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver cuáles podrían ser las preguntas sugeridas para dicha entrevista, ¿no? Bien, pasemos entonces a tratar el tema. En esta diapositiva ustedes pueden observar 4 criterios correspondientes a la retroalimentación efectiva para un docente. Son los criterios sugeridos. De hecho, hay otros criterios más que ustedes deben estar considerando a la hora de interactuar con sus maestros. En esta oportunidad vamos a mencionar 3 de ellos y uno alternativo. El primer criterio sería conocer cómo el docente está haciendo el seguimiento a las sesiones del Aprende en Casa. El segundo, el seguimiento a las actividades del Aprende en Casa. El tercero, la retroalimentación al estudiante. Y el cuarto, que es alternativo, sería las actividades complementarias. Respecto al seguimiento a sesiones, en este criterio el objetivo es verificar si nuestros maestros, antes de enviar las sesiones a los estudiantes o antes de hacerles el recordatorio a los estudiantes de cuál es la clase que tienen que observar, ya sea en el formato TV, radio o la web, la idea es que el directivo le formule algunas preguntas para saber si el estudiante, si el docente se encuentra cumpliendo con este criterio, ¿no? Y las preguntas que les podríamos formular a los docentes serían, ¿no? ¿Cuáles son los medios más utilizados por sus estudiantes contactados? ¿Cuáles han sido las sesiones que ha podido observar durante la semana? ¿Cuál fue la sesión que desarrolló ayer? ¿Cuáles fueron sus impresiones sobre la sesión? Esta pregunta es importante porque la idea es que el docente con el criterio pedagógico y como conocedor de su labor, de su especialidad, eh, es importante que a la hora de realizar las sesiones que se están planteando en el Aprendo en Casa, las revise, vea si las actividades que se están proponiendo son pertinentes al contexto, si guarda relación o no con el propósito y a su vez si se están desarrollando todas las competencias que corresponden al área, ¿no? Otra de las preguntas podría ser, ¿cuál fue el título y el propósito de la sesión? ¿Qué actividades se dejaron? ¿Qué competencia o competencias se trabajaron? Es importante aquí que el docente tenga en su registro, en su portafolio, ya sea en físico o de manera virtual, cuáles son las sesiones que han sido programadas para cada semana, que conozca a la vez cuáles son las competencias que se están desarrollando, las capacidades y los desempeños en los que se está haciendo énfasis con cada una de las sesiones. Entonces, sería importante solicitar las evidencias. Vamos a tener casos en los que hay docentes que bueno, cuentan pues con una laptop, cuentan con una computadora, cuentan con un celular smartphone y probablemente por ahí nos puedan compartir estas evidencias, ¿no? Pantallazos de cómo organizan sus carpetas, cómo están organizando su portafolio, ¿no? Pero también puede ser que tengamos el caso de algún docente que no cuente con estos medios. Entonces, en estos casos, nosotros tendremos que tomar nota, ¿no? A modo de la toma de notas de los relatos,
¿no? De aquello que el docente nos está indicando, ¿no? De cómo ha ido desarrollando este criterio correspondiente al seguimiento a las sesiones. El segundo criterio es el de la revisión de las actividades. O sea, aquí las actividades vienen a ser las tareas, los retos que se les ha dejado a los estudiantes en cada una de las sesiones en el formato web, la TV o la radio, ¿no? Entonces, obviamente los estudiantes desarrollan sus actividades y la idea es que el maestro esté recogiendo dichas actividades, dichas evidencias, ¿no? Entonces, las sugerencias son, ¿no? Con los estudiantes que ha logrado tener contacto, ¿les puedo realizar seguimiento al cumplimiento de todas las actividades? ¿De qué manera recogió información sobre el desarrollo de las actividades de sus estudiantes contactados? ¿Cuántos estudiantes entregaron su tarea? ¿A cuántos revisó? ¿De qué manera ha podido consolidar la información recogida? ¿Cuenta con algún registro? ¿No? En este caso también lo que se busca es que el maestro interactúe con sus estudiantes y les solicite las evidencias, ¿no? Se ha visto casos en los que los estudiantes solamente mandaban, o los padres de familia a veces mandaban las fotos del niño haciendo la tarea, ¿no? Pero no mandaban en sí la foto de la evidencia de la tarea desarrollada, ¿no? Más eran fotos donde se ve que el niño está eh, mostrando la tarea o fotos en las que está haciendo y quizás no estábamos enfocándonos mucho en el producto, ¿no? Que él había desarrollado. Entonces la idea ahora es de que eh, pongamos bastante énfasis en estas evidencias que los estudiantes nos mandan, ¿no? Y por otro lado también vamos a tener casos en los que hay estudiantes que no van a poder quizás mandarnos la tarea. ¿Por qué? Porque viven en contextos donde no cuentan con una señal de internet y solamente cuentan con un teléfono, los llamados teléfonos de teclita, no los de smartphone. Entonces, aquí también el docente tendrá que ir tomando nota de las evidencias que el niño va desarrollando y la comunicación tendría que ser a través de este medio, ¿no? O también ha habido casos en los que los niños se encuentran también desarrollando algunas actividades del cuaderno de trabajo y el profesor también se ha estado comunicando para saber cómo ha ido respondiendo a las preguntas en sus cuadernos de trabajo. Bueno, aquí en este caso el maestro pues se las ingenia para poder llegar a todos sus estudiantes. Pero en el caso de aquellos estudiantes que sí cuentan con un celular smartphone o pueden o tienen uso del WhatsApp o a través de otros medios, ¿no? Entonces sí es importante también hacer el seguimiento de estas actividades de los chicos, revisarlas y ir tomando nota eh, de las tareas que les están entregando y de quienes aún necesitan todavía hacer un reforzamiento, ¿no? Porque probablemente se pueden haber encontrado algunas dificultades, ¿no? Entonces, en este caso también el directivo lo que hace es como, en el caso anterior, solicitar las evidencias, ¿no? De que el maestro está haciendo esta revisión de las actividades. Con respecto al punto anterior, hemos visto también casos de docentes que tienen prácticamente carpetas por cada uno de sus estudiantes o tienen el portafolio de cada uno de sus estudiantes y allí van registrando todas las evidencias que ellos les mandan. Bueno, el tercer criterio es la retroalimentación al estudiante. Bueno, en este aspecto entonces el maestro, una vez que recoge las actividades de los estudiantes, pues identifica alguna necesidad y le hace la devolución respectiva, ¿no?
Entonces, para saber cómo está haciendo esa devolución, podríamos preguntar al docente, ¿no? ¿Qué hizo luego de la revisión? ¿Qué estudiantes tuvieron dificultad en realizar las actividades? ¿Qué hizo usted al respecto? ¿De qué manera orientó a los estudiantes para que superen sus dificultades? ¿A cuántos estudiantes contactados pudo realizar la retroalimentación? ¿Fue individual o grupal? ¿Qué medio utilizó? Coménteme del caso más resaltante de un estudiante al que le hizo la retroalimentación. ¿Qué le propuso al estudiante para superar esta necesidad de aprendizaje? ¿Qué preguntas hizo? ¿Cuál fue la respuesta del estudiante ante el proceso de retroalimentación? ¿El estudiante persistió con las dificultades? ¿Qué medio utilizó? Si se dan cuenta, entonces, estas preguntas que estamos haciendo parten primero de preguntas generales y luego ya de otras más específicas. La general es respecto a saber si el docente está retroalimentando o no al niño o al adolescente. Si nosotros le preguntamos al docente directamente, ¿usted retroalimenta? Va a decirles que sí. ¿Qué tipo de retroalimentación hace? Probablemente el docente le diga que es una retroalimentación reflexiva, por descubrimiento, o a lo mejor una descriptiva. Entonces, la idea en este caso es de formularle preguntas para que a través de esas preguntas el maestro nos describa cómo hace la retroalimentación y luego, en ese proceso reflexivo, ambos lleguemos a la conclusión del tipo de retroalimentación que viene realizando, ¿no? Entonces, después de hacer esas preguntas generales, ya le haríamos alguna pregunta más específica. Si, por ejemplo, le preguntamos su retroalimentación es individual o grupal, podríamos preguntarle de qué medios, ¿no? A través de qué medio hace la retroalimentación grupal y que nos dé un ejemplo, y la individual también. Y es interesante cuando ya nos enfocamos en un solo caso, ¿no? Para saber con detalle cómo hizo la retroalimentación. Podría el docente enfocarse en un niño, quizás en el que tuvo más dificultad, y que nos describa todo el proceso que éste realizó para que el niño logre desarrollar adecuadamente la actividad y por ende el logro del propósito planteado para la clase, ¿no? Y también es importante ver que a veces, a pesar que el docente le ha proporcionado los andamios necesarios para que el niño logre el propósito, puede ser de que la dificultad persista todavía en ese alumno. Entonces, si la dificultad persiste, es importante saber y qué hizo luego el docente o qué piensa realizar, ¿no? Entonces, esto ya se engancha con la siguiente diapositiva, que son las actividades complementarias. ¿No? Este es considerado un cuarto criterio, pero no es obligatorio, pero se da en los casos, se da en dos momentos, ¿no? Podría ser de que se den las actividades complementarias cuando vemos que el niño no ha logrado el propósito deseado, a pesar que lo hemos retroalimentado, y es por eso que el maestro le deja una actividad similar y relacionada también con el propósito. O podría ser también de que al momento de que el docente ha estado revisando la sesión, se ha dado cuenta que la actividad que se ha planteado no responde al contexto y por eso él ha creído conveniente dejar otra actividad, ¿no? O sea, esto se realiza a lo mejor en el momento de la revisión de las sesiones, ¿no? Bien, tenemos entonces, para conocer si están haciendo actividades complementarias, ¿no? Podríamos preguntar al docente, ¿qué necesidades de aprendizaje persistieron? ¿Con qué actividad se podría reforzar el aprendizaje del estudiante? Entonces, así como cuando nosotros como docentes le preguntamos al alumno, ¿y de qué otra manera podrías resolver esta tarea, resolver este reto o esta situación que se te plantea? ¿Qué estrategia utilizarías si lo volvieras a hacer? De igual manera, en este caso, lo podemos trabajar también con el docente, ¿no? El directivo al docente también le podría plantear con qué otra actividad se podría reforzar el aprendizaje del estudiante. Por otro lado, si el docente deja una actividad complementaria, como es el caso de aquel docente que
que al inicio de la clase, a la hora de revisar las sesiones, se dio cuenta de que era necesaria una actividad que esté más vinculada al contexto de los estudiantes, podríamos preguntarle. ¿Se relaciona con el propósito, ¿no? Esa actividad complementaria? ¿Se relaciona con la temática desarrollada? ¿Se adapta al contexto? ¿Se adapta a los ritmos y estilos de aprendizaje? ¿Generan una mayor demanda cognitiva? Porque puede pasar de que el docente esté dejando alguna otra actividad, pero no se relaciona con el propósito. A lo mejor tienen una demanda cognitiva más baja, ¿no? No se desarrolla tampoco con el tema. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Bueno, entonces en estos casos también el directivo le pide las evidencias al maestro, ¿no? Que le comparta cuáles son esas actividades complementarias que le está dejando, ¿no? Bien, entonces las referencias, como aquí lo pueden ver, apuntan al RBM 093, la 094, el marco del buen desempeño del docente y del directivo, ¿no? Bien, eso sería todo y muchas gracias por su atención. Hasta pronto.